Bueno, ¿qué tal? Hoy hacemos la clase de 4 discursos. En el texto que tenemos de referencia es que se llama clase 8, leer el lazo con la teoría de los 4 discursos, una herramienta de trabajo de Perla Semanovich nuevamente. Bueno, es un texto complejo, porque es una teoría compleja. Así que bueno, va a ser importante después que vean este video, que también puedan ir marcando las dudas, así volvemos sobre esta cuestión. Probablemente haga 2 videos. Digamos, va a tener la estructura de los 4 discursos. Y después voy a tratar de facilitar también, si bien ahora voy a intentar mechar con algunos ejemplos para poder bajarlo y que no quede una cuestión muy abstracta. También después vamos a volver y ahí voy a ver si recurro a otros videos o de qué manera. Bien, ustedes van a ver que en el texto Semanovich va a retomar lo mismo que habíamos estado trabajando en aquel texto del sujeto de la educación y el aprendizaje y del psicoanálisis, en el que trabaja Semanovich sobre el caso Victoria, ¿recuerdan? Y que es un poco la línea de toda la materia, arrancando por el malestar en la cultura, que es esa relación entre la cultura y la pulsión, ¿sí? Que en términos freudianos era ese problema y cómo se iba desarrollando la dialéctica. Y en términos lacanianos es entre significante y goce. Son los términos que utiliza Lacan. Lo que digo, para pensar, para ir retomando, ¿no? Semanovich va a retomar el texto ese que les comentaba. Incluso van a ver que hay citas textuales, ¿no? Hay frases textuales sobre ese texto, donde ella vuelve a ubicar para recordarnos por qué significa que el sujeto emerja entre significantes, ¿sí? Recuerdan, para el psicoanálisis el sujeto no es algo dado de entrada, sino que es un efecto, es un producto de la operación significante. Esa operación significante está dada por un gran otro, pero se necesitan al menos 2 significantes. Lacan, recuerdan que toma de la teoría de Saussure en algunos de estos elementos, y uno de ellos es que un significante solo no significa nada, y que un significante es lo que los otros no son. ¿Sí? Estas son algunas definiciones que da Saussure, pero que le sirven a Lacan para pensar en el inconsciente, en cómo está estructurado como un lenguaje. Entonces ahí nosotros veíamos, ¿no? En el caso Victoria, que en esa primera escuela el par tiene un par significante, digamos, está el sujeto constituido Victoria en ese momento, está atravesado por 2 significantes, vamos a decirlo, por 2 marcos de significantes. Está el manzana podrida y está en ella como los símbolos de Victoria, queda en el lugar en el símbolo de los males de la educación. Entonces la significación, digamos, podemos decir el efecto sujeto, es como, bueno, Victoria se siente hacia los demás, y en última instancia podemos decir que el efecto sujeto es el síntoma que ella empieza a hacer en la escuela, ¿no? En relación a la agresividad que se le despierta en las clases y en la interacción con la docente, ¿no? Por la que termina siendo expulsada. Entonces ahí vemos que ese síntoma no es simplemente algo construido por Victoria antes de ingresar a la escuela, sino que en todo caso no sabemos bien la historia previa de Victoria, pero es algo reforzado y significado en la escuela. Entonces ahí de vuelta vemos, ¿no? Como lo que primero aparece es el significante. Eso para Lacan es fundamental. Es fundamental para Lacan. Bueno, para Freud de alguna manera también, ¿no? En el sentido de que cultura hay siempre, ¿no? Podríamos decir que la marca de la cultura puede ser dada por la represión, ¿no? Es la marca cultural por excelencia, ¿no? El mundo también de las prohibiciones, de las restricciones, a ese empuje pulsional, y que después aparece de vuelta la cultura en un segundo sentido a través de la sublimación.
se sigue sosteniendo la represión en las instituciones, vía el principio de realidad también, ¿no? Esto de tener que atemperar el principio de placer, digamos, esos impulsos que vienen del ello, esas pulsiones que provienen del ello, ¿no? Y que necesitan satisfacción, ¿no? Del ello es aquella parte para Freud del inconsciente, ¿no? Que en nuestra traducción siempre tenía que ver con la pulsión de muerte y pulsión sexual, ¿no? Que es aquello que se quiere imponer al sujeto, y es la cultura, ¿no? A través también del principio de realidad, la que va demorando en algunos casos la satisfacción y en otros directamente reprimiendo. Y que lo que importa, digamos, ahí donde nosotros ponemos el foco no es tanto en la cuestión de la represión. Es fundante la represión, pero no alcanza para la vida humana la represión, sino es en las satisfacciones sustitutivas que se obtienen a partir de la cultura. Es decir, con qué nos provee la cultura para obtener satisfacciones que ya no será la originaria de la sexualidad y de la destrucción, sino que van a ser reconvertidas en el paso de la cultura. En ese sentido, la cultura tiene gran poder, ¿no? Para poder transformar esas pulsiones, no sé si llaman originarias en Freud, ¿no? Pero bueno, parecería, ¿no? Como ese grado de pulsión sexual y de muerte, como aquellas pulsiones, sí, originarias o más auténticas, más puras, entre comillas, ¿no? Y esto va a ser retomado en Lacan a partir en ese texto de Semanovich. Ella hace hincapié a partir en la segunda escuela de Victoria, donde ella entra en otra trama de significantes y por lo tanto le permite otro tipo de actividad pulsional, ¿no? Podríamos decir, ofrecen herramientas culturales para otra satisfacción pulsional. Digo, ya no va a ser la pulsión, podemos decir, destructiva, ¿no? Donde ella lee ese rechazo, lee que es una manzana podrida y actúa en consecuencia, sino que va a tener que ver con esto, con decir, con hablar, con pensar, podemos decir, otras actividades intelectuales sublimatorias que le permiten a Victoria pensarse de otra manera. Y ahí empieza, después de retomar esto, Semanovich empieza a ubicar como importante la cuestión del discurso, ¿sí? La cuestión de a qué se refiere el discurso, ¿no? Podríamos decir que es una forma que tiene Lacan, es en la época, digamos, apenas posterior al Mayo francés, ¿no? Y es también la forma que tiene Lacan de volver o de darle a su teoría significante, a eso que él había estado trabajando, ¿no? Por muchos años, que tiene que ver con el sujeto, con los significantes, con el gran otro, de darle otra, podríamos decir, otra precisión. Porque sigue trabajando con esos elementos y le agrega ya de forma más, podemos decir, más articulada la noción significante, la cuestión del goce, ¿no? Lo que para Lacan, entraría o podría ser parecido a la pulsión en Freud. Y lo que va a importar ahí, ¿no? A partir de este texto de Semanovich, va a ser cómo los significantes, puede ser esa faceta más bien saludable o auspiciosa o que incentiva la sublimación, cómo los significantes pueden elaborar la pulsión o el goce. Entonces, va a ser tarea de la cultura no solo reprimir la pulsión, sino elaborarla, que es distinto. Porque recuerdan, cuando se reprime la pulsión, eso deviene en síntoma y trae malestar al sujeto. Entonces, como digamos, la vía freudiana, ¿no? Es la elaboración de aquellas pulsiones que habían sido reprimidas, entonces podemos decir a partir de la palabra, pero también a partir de actividades, bueno, para Freud, ¿no? Artísticas o científicas o profesionales donde uno esté a gusto, digamos, trabajos que uno la pase bien. Y que sea reconocido, bueno, eso va a permitir la sublimación. Bien,
Y ahí en la noción de discurso, lo que parece, ¿no?, que es una manera para Lacan de saldar, digamos, la tensión entre lo universal y lo particular del sujeto, ¿no? Es como una mediación. Podemos decir, bueno, el lenguaje es lo universal, ¿no?, que compartimos todos los seres hablantes, los seres humanos, y el sujeto, lo más particular de ese lenguaje. Bueno, el discurso, podemos decir, está entre lo universal del lenguaje, o lo universal de cada lengua, ¿no?, del ser argentinos, podemos decir, y lo particular de qué hacemos con la lengua cada uno y cada una de nosotros. Entonces, digo, es una posible mediación. ¿Por qué una posible mediación? Porque implica una mayor precisión en los significantes. Ahora lo vamos a ver mejor, ¿sí? Bien. Podríamos decir que la teoría de los 4 discursos, digo, yo mencionaba la cuestión del mayo del 68 porque tiene que ver también con las cuestiones culturales y políticas de ese momento, cuando Lacan elabora esto, que también es una crítica de Lacan a la izquierda. Él no era, nunca se entiende del todo bien la posición política de Lacan, ¿no? Es como parecería de esos intelectuales que les gustaría estar afuera de ese juego, ¿no?, para pensar la coyuntura y demás. Pero podemos decir que es un liberal intelectual, entonces por supuesto que había leído a Marx, como toda la generación suya, y de hecho él lo va a retomar a Marx, pero digamos no con el ánimo revolucionario, ¿no?, de un partido socialista, sino incluso, podemos decir que le sirve incluso para la teorización de él, para el psicoanálisis. Bien, los 4 discursos para Lacan están bajo la forma de algoritmos, es decir, que son como un conjunto ordenado de operaciones que permite un cálculo y un resultado. Un algoritmo es eso, es decir, que un algoritmo es algo que podemos decir que tiene cierta repetición, pero que se pueden involucrar con diferentes elementos. A ver, diferentes números pueden ir a parar a una función algorítmica, ¿no? Uno puede usar la misma fórmula, pero con diferentes elementos. ¿Y por qué son 4? Porque para Lacan lo que le interesa de los 4 discursos es que son 4 formas distintas de lazo social. Entonces es como Lacan está pensando el proceso de socialización, y siempre articulado con el discurso, ¿sí?, con el aspecto simbólico significante que él había estado trabajando, y acá se mete directamente con el goce. Entonces cada discurso, podríamos decir, proviene, ¿no?, de determinada cuestión significante y promueve, ¿no?, determinada línea significante en relación al sujeto y un efecto de goce distinto. ¿Sí? Distinto. Y cada también discurso tiene sus puntos de imposibilidad, es decir, sus límites, ¿no?, su dificultad para regularlo todo. Por eso nosotros en la materia, ahí habría que ver cómo nos arreglamos de los 4 discursos. Hay un discurso que es como más complicado para retomar, que ahí cuando trabajemos haré ese comentario, pero pensamos el rol del docente, que se pueda servir de 4 posiciones distintas, podemos decir 4 estrategias distintas, cuando frente a una clase, frente a un grupo de pibes y pibas. ¿Por qué? Porque, ¿no?, lo que dice Lacan es que ningún discurso basta. Es decir, que lo que se podría promover, pues se podría intentar, son rotaciones. Por eso hay una metáfora al principio del texto de Perla en relación a un equipo de fútbol, en relación a,
no sé si, ahora no me acuerdo, si eran entrevistas también con un DT, ¿no? Entonces, como lo importante de las rotaciones, pensando, no sé, en cuándo conviene que juegue tal, cuándo conviene que juegue tal otro, pero que eso, para este DT o para estos, o cómo lo estaba pensando Iselmanovich, es lo que, podemos decir, dinamiza la actividad. En ese caso, la deportiva, a lo que a nosotros nos importa, la actividad educativa. Es decir, de qué manera podemos tener como docentes diferentes posiciones de acuerdo a la lectura que hacemos de lo que está sucediendo en el aula. Hacia allá vamos. Entonces, hay 4 tipos de discursos. Digamos, es una misma matriz, que ahora voy a explicar. Por eso es un algoritmo, es una misma matriz, pero que tiene 4 formas de desarrollarse esa matriz. Una es el discurso del amo. El amo quiere gobernar, digamos, lo que se intenta con ese discurso es el gobierno, es que las cosas marchen, y lo que va a señalar ese discurso, porque todo discurso eso tiene un imposible, tiene algo que falla, es que no se puede gobernar todo. El discurso del universitario, que lo que va a intentar es educar, que ese es el más tramposo para nosotros también. Y que lo que está marcando, digamos, el límite del discurso es que no se puede educar todo. Después está el discurso del analista, que es lo mismo, ¿no? Que es, digamos, lo que pasa en un dispositivo analítico, que lo que se intenta que suceda cuando es un dispositivo analítico es que produzca deseo, ¿no? Pero que también tiene un límite, ¿no? No se puede hacer desear a todo el tiempo, ¿no? Todas las cosas que uno hace, no podemos estar en posesión de deseo todo el tiempo. Y el discurso histérico, que lo que se intenta en ese discurso es hacer desear, y obviamente también tiene sus límites. Entonces, cada discurso, podemos decir, tiene una cuestión afirmativa, no propositiva, que le da el nombre del agente, que ahora vamos a ver quién es el agente o en qué lugar lo ubicamos, y después marca un punto de imposibilidad por el que Semanovich todo el tiempo dice, bueno, cuando se marca un punto, se llega a un punto de estancamiento del discurso, hay que buscar a qué otro discurso rodar, porque así no alcanza. Bien. Los 4 discursos tienen 4 elementos. Me dice hojitas para facilitar esto. El S1, recuerdan, por eso Semanovich retoma la teoría significante, que es la articulación de un S1 y un S2 para producir como efecto el sujeto. Los 4 elementos son un S1, que en los 4 discursos va a tener o el lugar de la ley o el lugar del amo. ¿Sí? Es esa primera, o si quieres, ese primer significante que inaugura al sujeto. Para muchos, ¿no? El nombre nuestro tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo de ese primer significante. En una profesora, me acuerdo que ponía como ejemplo, hay es también lo que en el psicoanálisis se llama rasgo unario, ¿no? Como es una primer marca atada al lenguaje, pero que no necesita de una segunda marca. Es como, si se quiere, cómo se arranca la cuenta por el que el animal se convierte en un ser simbólico, en un ser hablante. Y una profesora ponía el ejemplo hay un capítulo de Los Simpsons donde tiene que ver de cómo, bueno, el momento donde van a ser Maggie, donde Marge queda embarazada, y bueno, con 1000 quilombos de Homero no quería saber nada, bueno, nace Maggie, y en el momento del sanatorio muestran a Homero y Marge dándose un beso, y obviamente que es un ejemplo ficcional, ¿no? Pero me parece que sirve. Y el siguiente cuadro es Maggie con sujeto característico del chupete, ¿no? Ese, ¿no? Como podemos decir, copiando ese primer beso, esa primera marca. ¿Por qué se vuelve una marca, una primera marca? Porque después ella, digamos, Maggie se la pasa, nosotros siempre la conocemos sin hablar y siempre haciendo el gesto el chupeteo, ¿no?
Bueno, entonces podríamos decir también, ¿no? Es el lugar de la ley, el lugar del amo, el S1. El S2 es el lugar del saber. En cada discurso cuando ustedes vean el S2, va a ser el lugar del saber. Digo, va a ser el valor que va a tener, va a ser el saber. En la letrita, la A minúscula, es lo que yo les decía que es la forma que tiene Lacan para traducir la pulsión. Pero podemos decir la pulsión y el deseo. En Freud está traducida así, ¿no? Con la letrita A. ¿Por qué? Porque es la primera marca del otro en términos pulsionales. Medio difícil dicho así. Por un lado tiene que ver con el goce, ¿no? De qué se goza. Recuerdan, ¿no? Que el goce no es lo mismo que el placer. Puedo gozar de aquellas cosas que me dan mucho displacer, ¿sí? Pero es el punto donde estoy atrapado en términos de goce, en términos de satisfacción pulsional. Recuerdan, ¿no? Que la satisfacción pulsional puede ser en términos inconscientes, ¿no? El síntoma implica satisfacción pulsional, aunque yo le esté pasando muy mal. Y por otro lado, el otro valor que puede tener la letrita A es causa de deseo. En cada discurso va a ocupar o el lugar del goce o de causa de deseo. Yo después se los digo, ¿no? Según el valor de la, de cómo esté ubicado, qué es lo que se produce en ese discurso, va a tener un valor o el otro. Y el cuarto elemento es el sujeto dividido, ¿sí? Que es efecto del significante. Y bueno, vamos a ver, también en cada discurso va a obtener un valor distinto, ese sujeto dividido. Eso, ¿no? En cada discurso, digamos, si bien estos son, vamos a decir, los nombres de cada elemento, en cada discurso, cada elemento va a tener un valor distinto. Y eso lo vamos a trabajar de acuerdo a la función de cada discurso. Bien. Después hay 4 lugares. A ver si ven. Hay 4 lugares. Por un lado, el lugar del agente, es decir, el discurso se lee así. Todo nace con el agente y de hecho el nombre de cada discurso tiene que ver con el lugar del agente, lo da el agente. Podemos decir, no hay ninguna línea que determina al agente. Digamos que el agente está en relación con su verdad, pero no hay una línea del otro hacia el agente en términos determinados. O sea, no lo determina, se relaciona después con el otro, se relaciona con el otro y con lo que el otro produce, pero podemos decir, el agente es lo que está desde el inicio en ese discurso. Es lo que se impone. Que es donde vamos a ubicar, en general, al docente, al preceptor o al director. No supongamos, pero no el alumno. En nuestras escenas, acá nunca vamos a ubicar al alumno. Por más que el alumno haga cosas, podríamos decir, y proponga un tipo de relación al otro, nosotros siempre nos vamos a detener para pensarlo acá, en el agente, en el docente, ¿no? Y que va el lugar del agente. O esto, ¿no? O la figura digamos, podemos decir que el agente también tiene que ver con quién ocupa el lugar de autoridad, que es quien inicia ese discurso, ¿sí? En nuestro discurso, primero se los digo así, el agente se dirige a otro, que es el lugar del trabajo, este segundo elemento. Ese otro, a partir de su trabajo, produce algo. Acá hay un lugar de la producción, se produce algo, en cada discurso se produce algo. Pero acá se corta, digamos. Podríamos decir, ¿eso que se produce está en relación con el agente? Sí. De acá podríamos poner una línea hacia el agente. ¿Por qué? Porque lo que se produce está siempre en relación a esa primera, pongámosle, intención de la gente, esa primera dirección de la gente. Entonces, el agente se dirige a un otro para que produzca algo. ¿Desde dónde se dirige la gente? Desde su verdad. Podemos decir que hay 2 líneas. Está la línea consciente de los discursos y la línea inconsciente. En el lugar de la verdad vamos a encontrar la línea inconsciente. Entonces, Selmanovich, a partir de un trabajo de una psicoanalista, Rita Sebasco, va a ubicar los 4 discursos en relación a la comunicación.
¿sí? A cómo sería un sistema de comunicación, ¿no? Podríamos ir relacionándolo, me parece que es piola porque para bajar un poco esto y que no quede como algo abstracto. El lugar de la gente sería quién dice. ¿Quién dice? Podemos decir que esta matriz, estos son los algoritmos. Después, estos algoritmos van a tener que expresar, digamos, todavía no estamos diciendo ninguno de los 4 discursos. Este es el algoritmo, es, digamos, la estructura de los 4 discursos. Que se cumplen los 4. ¿Sí? Que siempre hay alguien, quien dice, un agente, que es quien dice, que es en quien se encarna eso, en esa función del discurso. El otro es a quién se dice. Este es un problema, este otro. Escríbanlo, piénsenlo como el otro con minúscula, como el semejante, que es a quién se dice. ¿Sí? A quién se interpela. Un docente puede estar acá, de este lugar, ya sea hablando por los codos, bajando línea, siendo copado, quedándose en silencio, llorando, puteando. Pero sigue estando, para nosotros en nuestras escenas, sigue estando en el lugar de la gente. ¿Por qué? Porque no hablar, putear, llorar, hacer chistes, enseñar, todo eso va a producir efectos, ¿no? Muy bien puede pasar que el docente, y trabajarlo así, que la gente esté en silencio. Bueno, eso produce algo. Y habría que ver, bueno, qué tipo de silencios son. Digamos, el agente se dirige a otro, a quién, que produce algo. Podemos decir que acá también es lo que nosotros siempre leímos como sería el efecto subjetivo, ¿no? Es decir, los significantes, podríamos pensarlo, ¿no? En nuestro esquema anterior, los significantes producen un sujeto. Bueno, digamos, podemos decir cuál sería el lugar de la producción de ese discurso. Por eso, ¿qué se produce acá? Y acá es qué se dice esto, qué se dice en términos implícitos, en términos inconscientes. Muchas veces la verdad de la gente no es algo dicho. Justamente es lo que no aparece en la superficie. Lo que aparece en la superficie es otra cosa, pero la verdad tiene que ver con, ¿no?, con otra particularidad. Que no es que la contradiga a esa, no necesariamente. Pero que es otra verdad, digamos. Bueno, esto es la estructura de los 4 discursos. Esto se cumple en los 4 discursos. Y digamos que esos 4 discursos, los 4 discursos son llenados, digamos, con estos elementos. Entonces, en cada discurso, en el lugar de la gente, va a haber un S1, en el otro discurso va a estar el C2, en el otro discurso va a estar el A, y en el otro discurso va a estar el sujeto barrado. ¿Ven? Eso en cada discurso. Van variando siempre de lugar los elementos. Claro, en Lacan toman esto de la matemática. Para los que les interesa por ahí. No trata de escribir el lazo social. A ver. Bueno. A ver si algo... En el lugar de la gente, también acá Selmanovich no ubica el lugar del semblante. Hay que ver cómo lo traducimos, ¿no? Pero tiene que ver con ocupar ese lugar más allá de la persona misma, ¿sí? Todos estos lugares son, digamos, podemos decir que el lugar de la gente es una función ocupar. ¿Recuerdan, como decíamos en relación al otro, que es una función ocupar? La función paterna puede estar ocupado por un tío, por un primo, por el nuevo marido de mamá, por mi tía, por mi hermana mayor. La función paterna. Entonces, en ese sentido es lo mismo. Digamos, la estructura es la que les dije. Y después va a ver cómo se traducen en cada escena, ¿no? Bueno.
no quiero decirles tampoco demasiado para no marearlos, ¿no? Y vamos ahí para ir de a poco. ¿Por qué son 4 discursos? Porque no hay ningún discurso que, digamos, que exprese toda la realidad. Pero hay algo, ¿no? Que al principio parece arbitrario, ¿no? Pero para Lacan, si se trata de lazo social, si hay lazo social, tiene que estar dentro de esos discursos. Podríamos pensar, ¿no? Que las relaciones humanas van a estar involucradas para Lacan en esos discursos, pero que no son fijas, ¿no? Podríamos leer una dinámica familiar, por ejemplo, donde en un momento el agente ocupe determinado lugar, en otro momento ocupe determinado otro. Pero bueno, ¿no? Podemos decir que en general las relaciones, digamos, lo que no sobran son las rotaciones, ¿no? Uno ha padecido aquellas figuras de autoridad con la imposibilidad, con la dificultad de rotar, es decir, de cambiar de posición. O sea, que podría ser traducido como, no sé, el que siempre fue autoritario, en general suele seguir siéndolo. El que se abstiene de todo, ¿no? La figura de autoridad que se abstiene de todo, ¿no? En general sigue siéndolo. Digamos, o es difícil, ¿no? A veces la rotación. Por eso nosotros, digamos, también damos estos elementos, este aporte de Lacan, para poder pensar, bueno, cuando el vínculo educativo está trabado, porque hay algo de la relación que está complicada, digamos, que está, eso, ¿no? Trabada, por el motivo que sea, es que se necesita recurrir a un cambio de posición por parte de la gente. Bueno, el discurso, no sé si decirle más importante, pero el que inaugura esto es el discurso del amo. Para Lacan, ¿por qué inaugura esto el discurso del amo? A ver. ¿Por qué para Lacan inaugura esto el discurso del amo? Porque es también el funcionamiento del inconsciente. ¿Sí? Es, vamos a decir, el funcionamiento de la cultura. Eso que primero es dado. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el S1 en relación con un